puedes ser un patrocinador de Visión Global. Puedes hacer tu aporte vía transferencia electrónica o depósito al número de cuenta que ves en pantalla. Tu contribución será utilizada en el fortalecimiento de esta obra que desarrollamos para compartir mensajes de esperanza con muchas personas. Dios te bendiga. Buenos días y feliz sábado a todos ustedes que están allí desde su casa, de su dispositivo móvil también, a los que nos escuchan por Visión Global Radio 90.1. Queremos darte la bienvenida a otra programación especial de Sábado en Familia. Sabemos que ya estamos de regreso a las iglesias, agradecemos a Dios por eso, pero también queremos quedarnos aquí con ustedes porque sabemos también que hay personas desde su casa que les gusta la programación y que tal vez no tengan la oportunidad de ir a las iglesias por el momento. Así que por eso cada sábado Visión Global te trae la programación especial. Queremos recordar que estamos en la plataforma de Facebook y también en YouTube para que compartas el enlace a todos tus amigos, tus familiares y que juntos podamos compartir la programación especial que tenemos para ti. Este sábado estaremos disfrutando de una lección muy interesante. Estaremos hablando sobre el nuevo pacto. ¿Te gustaría saber de qué se trata? Entonces quédate aquí con nosotros que muy pronto mi compañero Elías Ledesma estará junto a una persona súper especial. Tendremos como invitado al hermano Stanley Bonilla, que es el director de publicación de la Iglesia de los Algarrobos y también es maestro de escuela sabática. Esta lección estará genial y tú no te la puedes perder. Déjanos tu comentario y comparte el enlace también. Puedes enviar tus saludos por los números de Visión Global Radio, el 6940-5252. Disfruta la programación y aprendamos juntos de Código Binario. Bienvenidos amigos a este su segmento Código Binario. Cada sábado estamos allí estudiando, compartiendo con personalidades que nos van visitando cada sábado. Este día no es una excepción. Tenemos a nuestro hermano Stanley Bonilla. Mi hermano, bienvenido acá a este su espacio. Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí. Esperamos que podamos sacar un mensaje muy precioso con esta lección que tenemos esta semana, que es muy hermoso lo que nos está Dios mostrando aquí a través de ella. Así es. Usted nos acompaña desde la Iglesia de los Algarrobos, donde está fungiendo como director de publicaciones. Un ministerio bastante interesante, el cual también nos lleva a mantenernos estudiando. Sé que usted es un aficionado de la lectura y sé que en esta mañana vamos a poder compartir un estudio bien bonito, pero a la vez bien profundo, mi hermano. Se llama El Nuevo Pacto. Y me gustaría comenzar hablando un poco de eso y partiendo de la pregunta que un amigo me hacía una vez, me decía: Elías, ¿tú estás en el nuevo pacto o en el viejo pacto? ¿Cómo pudiéramos nosotros comenzar con esta conversación partiendo de allí? En realidad, cuando se habla de nuevo pacto, es un pacto realmente renovado, es el mismo, solamente que se ha, por decirlo así, mejorado. Mejorado porque es una relación un poco más profunda, una relación distinta, porque en el antiguo los israelitas no tenían a Cristo. Ellos esperaban que Cristo viniera, pero nosotros ahora tenemos la garantía de que Él cumplió a cabalidad las demandas de ese sacrificio que se requería que fuera perfecto. Y tenemos ahora un mejor pacto porque Cristo se identifica con nosotros porque Él fue enteramente humano. Wow, o sea que nosotros, bueno, en el mundo cristiano vemos que hay dos vertientes. Están los que creen que nosotros seguimos estando en el antiguo pacto y somos fieles a las leyes de Dios. Y está un grupo muy grande que cree que el nuevo pacto abolió todas esas creencias y por eso nosotros hemos abierto brechas, hermano. Y creo que hasta nuevas denominaciones y todo se han abierto por este tema que estamos hablando en este día. Según lo que hemos leído, de lo que usted nos comenta, el pacto en realidad no ha cambiado.
la misma Biblia no nos dice o nos da evidencia de que haya cambiado. Se ha actualizado, como me está comentando usted, ¿cierto? Es un pacto eterno. Desde el principio de la humanidad, cuando Dios entregó su ley, pero ya parte de ese pacto ya se estaba cumpliendo desde el Génesis. Claro que sí. Con el sábado. ¿Y por qué mató Caín a Abel? ¿Cómo se sabía que eso era malo? Sin embargo, entonces Dios vio la necesidad de escribirlo en tablas de piedra para que se siguiera ese cometido. Pero el problema es que se concentraron en tratar de seguir esa ley por sus propios medios. Ahora Cristo nos dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Que quiere decir que ahora esa relación plena con Cristo nos permite a nosotros sentirnos identificados con Él, Él con nosotros, y que Él está intercediendo por nosotros en todo momento. Es un pacto mejorado porque es un pacto de más, por decirlo así, va con más amor, más misericordia, más paciencia. Sí. Yo en mi vida, pues, y en mi caminar dentro de la vida cristiana, nací dentro de un hogar cristiano, ya tengo 36 años, o sea que bastantes veces hemos escuchado este tema. Y siempre me preguntaba yo y veía que en el Antiguo Testamento el Señor como que pagaba en efectivo. Porque recordamos la historia de aquel hombre que tocó el arca y cayó muerto. Cuando alguna familia entraba en pecado, ¿qué pasaba? Se abría la tierra y ¡bum!, va adentro. Ahora vemos que después que el Señor Jesús se humana, está con la humanidad, todas las cosas, Él como que es más permisivo. Y yo digo, bueno, ¿será que el Señor abrió línea de crédito para el pecado? Porque vemos que el hombre peca y pide perdón. Y vuelve a pecar y vuelve a pedir perdón. Y el Señor dice, bástase que sobreabunde mi gracia para todos los pecados. Esta parte, la verdad, es algo que nos pone a pensar. Nos pone a pensar y nosotros llegamos a creer que al estar en el amor de Cristo, las normas no son menores y no necesitamos cumplirlas. ¿Qué cree usted al respecto de esto? El Señor se aparta de la ley cuando nos ama a nosotros. Lo que pasa es que nosotros abusamos, por decirlo así, de la gracia. La gracia que Dios nos imparte. Creemos que porque la salvación es por la gracia. Exacto. Creemos que podemos ir más allá y hacer más cosas. Y como no vemos esa situación que sucedía antes, el pago en efectivo, como dices. Exacto. Entonces, de pronto, no le seguimos. Él quiere que le sigamos por amor, no por temor, por miedo. Y allá había, el pueblo de Israel era un corazón duro. Decía que... No tan distinto a lo que somos nosotros. Bueno, no tan distinto, sí. Ahora está la situación de que Dios está dando oportunidad, porque ahora sobreabunda la gracia, sobreabunda la misericordia, sobreabunda el amor, dando oportunidad a que nosotros nos acerquemos a Él en plena confianza, nos identifiquemos a Él como un Dios de amor, para que nosotros podamos entonces encontrar ese camino y ser llevados por Él día a día, dejando ese viejo hombre y conformándonos cada vez en ese carácter de Cristo que Él quiere que tengamos en nuestra vida. Hay un ejemplo directo y habla de la forma en que está escrita la ley. La ley que vemos en el Antiguo Testamento dada al pueblo de Israel fue escrita sobre piedra por la mano de Dios. Moisés, al ver lo que estaba haciendo el pueblo, rompió esas tablas y después tuvo que hacerlo él mismo, como tomando un dictado, podríamos decirlo. Pero ahora entonces el Señor dice que esa ley la quiere escribir en el corazón. O sea que hay una transferencia de piedra a carne. Nosotros como seres humanos quizá no entendimos esa primera versión. Y le voy a colocar un ejemplo vívido. Cuando yo recibo un mensaje de texto de alguna persona, a veces tendemos a leer las palabras de una manera o una connotación diferente a cómo fueron escritas. Y por ejemplo, al leer los mandamientos, nosotros siempre nos imaginamos al Señor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuidado si lo comes porque te vas a perder. No robes, no hagas. O sea, nos imaginamos al Señor, a nuestro Dios Padre, hablándonos de una manera fuerte y dura al dictar la ley. Creo que no fue así.
porque el Señor Jesucristo al humanarse vino y nos mostró que esas mismas normas de la antigüedad siguen siendo completas, fieles por la eternidad, pero no necesariamente son normas que tenemos que estar cumpliendo así por obligación. Sí hay que hacerlas, pero las hacemos por amor, y es algo diferente, creo. Sí, ahí lo que sucede es que nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel quizás se fue a través de un sistema de ritos, de ceremonias, de tipos de alimentos, que de pronto eso creó que ellos creían que haciendo esas cosas iban a poder ser salvos o podían pertenecer al pueblo de Dios perfecto y santo, porque eso fue lo que se les mandó. Hagan un santuario así, exacto, hagan estos ritos así, y haciendo estas cosas, pues me van a tener como Dios. ¿Verdad? Pero entonces ahora la situación cambia cuando Cristo viene. ¿Por qué? La sangre de los animales que se sacrificaban no tenían el alcance, por decirlo así, de tener la sangre de Cristo, de nuestro Dios mismo, estando con nosotros, que se identifica con nosotros, no como el animal, que no sabía ni qué es lo que pasaba con él. Claro, simplemente exacto. Se usaba para sacrificarlo y hacer el rito. No queremos decir que la vida del animal no era importante, claro que era importante, pero era solo una representación. Era una representación. Lastimosamente, como dice uno vulgarmente, ellos pagaban los platos rotos. Exacto. Pero con Cristo teníamos al ser más maravilloso de parte nuestra, que se identifica con nosotros y se humanó, se humilló a tal punto de identificarse con nosotros, seres pecadores, para entendernos, para llevarnos de la mano, para salvarnos, para mostrarnos todo el amor de Dios a través de todos esos milagros que hizo. La finalidad era mostrar ese amor y el interés que tenía Dios por nosotros, de curarnos las enfermedades, de llevarnos a una nueva vida diferente. Pero también dice, te perdono, pero no peques más. Parte muy importante, hermano, porque nosotros llegamos a pensar a veces como seres humanos que la gracia de Dios y el perdón es tan perfecto que podemos nosotros pecar lo que queramos o hacer las cosas como queramos. Un amigo una vez me comentaba y él decía, yo estoy en el nuevo pacto y el Señor me ha liberado, y me lo decía convencido y yo, claro, creemos en su convencimiento, y me decía, yo puedo abrir mi negocio tranquilamente en el sábado, no como tú que estás ahí con la ley encima y todas aquellas cosas, y el Señor me está bendiciendo. Y la verdad le iba muy bien en su negocio. Pero nosotros ¿cómo logramos nosotros entender que estando bajo ese amor, ese nuevo pacto, el que el Señor nos abre la oportunidad de entenderlo de una manera profunda y muy personal, cómo podemos entender que todavía tenemos que seguir manteniendo las normas? Qué curioso que estas personas hablan del nuevo pacto como si fuera algo que les permite a ellos hacer cosas que antes no podían hacerse. Y creo que solamente nos tocamos en un solo punto. En un solo punto. Porque ellos no matan, igual no roban, no tienen otras esposas. O sea, es solo un punto. Pero Isaías nos dice, ¿quién será su pueblo? Aquel que guarde su día de reposo y abrace su ley. Esos serán identificados como su pueblo. ¿Por qué? Porque no es porque somos fanáticos de un día, sino porque eso representa realmente en quién creemos. Exacto. No en leyes humanas, porque el cambio de ese día fue por leyes humanas, no por cambio de Dios. Nadie estipuló eso. La ley sigue igual. Dice, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Y Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y enseñarla cómo se debía de cumplir. O sea que nuestro Señor Jesucristo ha sido el ejemplo perfecto. Y yo quiero dejar este punto abierto porque ya se nos acabó el tiempo de este segmento. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a volver para entonces hablar un poco de ese ministerio de Cristo como sacerdote dentro del plan de salvación. Mis amigos, ya regresamos. No encuentras la salida ni el valor que te lleva a la verdad.
en el cielo estar por la eternidad. Siempre estará a tu lado para darte su poder. Su amor quiere entregarte, quiere verte renacer. Levanta hoy tu voz, confía solo en Él, pues siempre estará a tu lado. Dios, yeah. Siempre estará a mi lado. Su amor quiere entregar, su amor, levanta tu voz, confía solo en Él, a tu lado. Siempre estará a tu lado. Siempre estará a tu lado. Dios va a estar contigo. Yeah. Estamos de vuelta y dejamos ahí al aire esa parte tan importante de lo que fue, de lo que ha sido, lo que fue, lo que es y lo que será el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Hermano Stanley, yo voy a leer Mateo 27:51. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto sucedió, si vemos en la historia, justo en el momento en que Cristo muere en la cruz. Siendo Él ese sacrificio perfecto, el velo se rompe y se queda al descubierto algo que nunca antes había sido visto por las personas que no eran los sacerdotes del mismo templo, de los levitas. Esto llegó a marcar de una manera tan maravillosa, tan imponente, el fin de los sacrificios de los animales. Esa ley ritual, esos rituales, esas leyes ceremoniales que llevaban a la persona a degollar un cordero o un buey, vinieron a ser ya eliminadas. Esta es la ley que fue clavada en la cruz, ¿cierto? No la ley de que nosotros debemos cumplir esos 10 mandamientos principales. Y allí creo que es donde hay un punto de inflexión en la forma en que nosotros entendemos el nuevo pacto comparándolo con el antiguo. Sí, ahí lo que sucede es que dice que mientras existiera ese santuario terrenal, no podríamos acceder a un mejor entendimiento, una mejor vida de lo que era nuestra relación con Dios. Cristo tenía que venir y cumplir todos esos ritos que se decían ahí, todas esas simbologías que se demostraban ahí para que el pueblo aprendiera qué es lo que venía a hacer Cristo en la tierra. Y al momento en que se rasga, se rompe esa relación con esos ritos y se accede directamente a quien demostraba quién era que venía. O sea, como que nos llevaron al punto focal. Sí, o sea, nosotros estamos directamente. Esto es la parte en el importante. sumo sacerdote que es Cristo. Entonces, ahí tenemos que recordar y tener en cuenta muy claramente que eso es lo que luego, cuando Cristo muere y se rasga el velo, inmediatamente todo eso queda en el olvido. Exacto. Pasado. Entonces sí hay algo que quedó abolido, exacto. Sí, en realidad lo que estábamos haciendo es dejando un sistema que nos llevaba de la mano, pero que no podíamos ver claramente hasta que viniera el sumo sacerdote que cumpliera todo eso y entendiéramos que eso era el cometido final y que ahora tenemos que ir agarrados de la mano de Cristo, el sumo sacerdote. Exactamente, o sea, nosotros llegamos ahora a entender de una manera directa. No es lo mismo cuando nosotros recibimos un manual de instrucciones, como le estaba presentando un ejemplo allí mientras hablábamos al principio, recibir un manual de instrucciones y leerlo, ¿cierto? Nos muestra todo. Si por ejemplo es un aparato, un teléfono celular, nosotros podemos leer todas las características, todas las funciones, pero no es lo mismo a tomar el aparato, encenderlo,
ver las aplicaciones, usar la cámara, conectarse al internet y ver todas las prestaciones. Nosotros teníamos el manual. Y eso era el primer pacto. El Señor nos dijo, aquí están las leyes, aquí están las normas. Sígueme. Claro, no es lo estaba diciendo de esa manera tan áspera como a veces logramos, lo ejemplificamos. Ahora llegamos a la parte práctica, porque el Señor Jesús se acerca a nosotros y nos dice, así es que vamos a vivir. Y así es que vamos a compartir la eternidad. Porque ese es el propósito del Señor. Sí, esa enseñanza que tú estás mostrando, esa comparación, es muy buena. Porque esto puede ser letra que lo podemos recibir según lo que nosotros creemos o estamos acostumbrados. Y de acuerdo a nuestro temperamento y el momento en que estemos, vamos a asumir ciertas frases o palabras de una manera muy distinta a lo que realmente quiere decir el manual, pero teniendo el ejemplo en viva voz, presente, demostrando todo el amor y la misericordia a través de Cristo. Entonces vamos a llegar a entender realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué nos ofrece. O sea, a eso se refiere entonces esa frase que dice un mejor pacto. Un mejor pacto. Porque al final nosotros terminamos entendiendo lo mejor. A mí me gusta más, la verdad. Y aquí yo hago todas las cosas nuevas. Otra manera de verlas distinta, otra manera de disfrutar la vida distinta, no con todas esas cargas que ponía un sistema impuesto por la cual los sacerdotes en ese momento querían perpetuarla. Exacto. Y la siguen perpetuando todavía. Sí, muchos de nosotros tendemos a hacer de esa manera. Sí, el pueblo de Israel todavía sigue en ese sistema. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Salvador. Y querían en ese momento perpetuarse como sacerdotes y continuar con esas costumbres y esos ritos y todavía están esperando al Salvador. Si nosotros nos llevamos, a mí me gusta mucho la parte gráfica, si nosotros hacemos un esquema, al principio cuando el Señor nos crea como humanidad, Él no agarró y escribió la ley en piedra de una vez. Él le explicaba a Adán, a Eva, a su creación, cómo eran las cosas, su relación directa. Luego, bueno, el hombre, con toda su historia de decadencia, el Señor tuvo que, estas son las normas, por favor, hasta aquí. Porque perdieron, en la esclavitud de Egipto, perdieron muchas cosas de esos conocimientos y de lo que tenía que ser el pueblo de Dios. Entonces, por eso hubo la necesidad de poner todas esas normas por escrito. Y ahora entonces con el nuevo pacto el Señor nos quiere otra vez volver a ese inicio, a esa relación. Esa verdadera relación que debe de haber y que tenía que haber habido desde un principio y que se perdió en cierto momento de la historia, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros mismos como hombres. Así es, así es. Que nuestra mente finita no nos permite, y el pecado que vive en nosotros no nos permite ir más allá, pues somos egoístas. Y a veces buscamos intereses personales. Hay puntos bastante discordantes, ¿no? Y como seres humanos a veces nos gusta ser extremistas, porque nos vamos al punto de ser tan fanáticos de cumplir las normas para no perdernos, que terminamos olvidando la relación y no disfrutamos lo que es el cristianismo. Y está el otro extremo de los que somos tan libres y tan gozosos de la salvación que nos olvidamos de las normas. Entonces, creo que lo más importante sería conseguir un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio entre seguir cumpliendo las normas, así como cumplimos las normas de tránsito día a día o las leyes humanas para estar bien y estar tranquilos, pero a la vez gozarnos en la salvación, en ese sacrificio perfecto que hizo el Señor por nosotros y la oportunidad de poder ser parte del pueblo de Dios. Ese es por decirlo así, un dejar y tomar, porque ahora Cristo nos permite que lo tomemos de la mano y que vayamos dejando ese viejo hombre que éramos, porque venimos con una carga vieja de malas costumbres, exacto, de defectos, de maneras de hablar, como de diríamos pensar y de chéchere. actuar. Todo eso en nuestras espaldas, que nos agobiaban y no veíamos nublado. En cambio, con Cristo nos tomamos de la mano, permitimos que Él vaya por medio del Espíritu Santo transformando nuestros corazones, y eso es lo que se llama poner la ley en el corazón, para convertirlo en un corazón de carne, más sensible a esa relación, ese amor con Dios,
para que poco a poco dejemos. Ya eso definitivamente, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos, no quiere decir que automáticamente ya somos completamente perfectos. Exacto, exacto. Somos salvados, fuimos sellados y listos. De aquí en adelante no importa. Hay una vieja vida que tenemos que desaprender para empezar una nueva relación. Y eso es solamente tomado de la mano de Cristo, no hay otra manera. Así es, así es. Entonces podemos nosotros llegar a decir que la obediencia viene a ser parte de esa relación. Y esa obediencia obviamente nos va a llevar a la ley, a cumplir los mandamientos. Y que es el Señor una nos pide. obediencia por amor, porque, por ejemplo, si tú amas como hijo a tu padre en tu niñez y quieres estar bien con él y quieres disfrutar de esa relación con él, no vas a hacer todo lo que dice, todo lo contrario de lo que él dice, porque él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él quiere que a ti te vaya bien. Como padres, todo eso lo queremos para nuestros hijos. Y siempre lo terminamos entendiendo ya cuando somos adolescentes, cuando estamos grandes. Inclusive cuando ya llegamos a ser padres, entender, por eso es que mi papá, y ahora yo quiero que mi hijo sea lo que mi papá me decía a mí, que yo tenía que hacer, y de pronto no las hacía. O sea que así va siendo nuestra relación con el Señor, ha sido nuestro aprendizaje tanto como humanidad, pero también como personas. Nosotros comenzamos obedeciendo porque las normas están allí y hay que obedecerlas y cumplirlas para no recibir un castigo. Pero conforme vamos aprendiendo y creciendo, vamos viendo que es una relación, es un, como usted dice, un tomar y soltar, Sí. Para entonces llegar a un equilibrio y hacer una vida plena dentro de los que hemos decidido el camino del cristianismo. Para alcanzar ese carácter que Cristo espera que nosotros tengamos para poder estar en el reino de los cielos con Él. Y eso implica poder tener esa ley en el corazón. Quiere decir que ya nosotros no vamos a disfrutar del pecado y no queremos caer en esa tentación, no queremos identificarnos con el pecado ni relacionarnos con el pecado, no porque nos creamos más santos o perfectos que otros, sino porque no queremos perder esa relación de amor, ese disfrute de ese mensaje tan hermoso que Dios nos ha dejado. Y por eso es que entonces vamos a ser sensibles, nuestro corazón va a ser de carne, donde vamos a sentir realmente lo que Dios quiere en nuestra vida es para nuestro bien. Amén. Creo que con esa parte nosotros podemos dejar entonces una conclusión bien bonita, que es la que nosotros podamos llegar a internalizar el amor de Cristo por nosotros y eso hacernos entonces obedecer sus leyes y sus mandamientos. Amén. Mi hermano, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta mañana. Amén. El tiempo se fue volando, pero lo aprovechamos al máximo. Le invito a que, podamos compartir una vez más un próximo estudio. Con y a gusto. todos nuestros amigos que estuvieron acá con nosotros, les invitamos a seguir adelante en la programación de este sábado en familia. Perdido y me encontró. Mi alma estaba vacía y la llenó. Ha sido largo todo el camino, pero he llegado a ser transformada por su gran amor. Sigo creciendo junto a su gracia, no tengo formas de agradecer, alabaré. Miro hacia ti, alzo mi voz, te alabaré, mi poderoso Salvador. Eres mi fe, mi esperanza y poder. Tu gran obra termina en mí. Eres mi Salvador. Me cubre, tu amor me cubre, jamás me
Tremenda lección que hemos podido disfrutar junto a esos dos personajes especiales que estuvieron aquí con nosotros en Código Binario. Daremos ahora un espacio especial para escuchar un testimonio de fe. Historia de Fe ha sido producido por la Asociación Occidental y cada sábado podemos disfrutar un testimonio nuevo que puede impactar la vida de cada uno de nosotros. Después de esto estaremos disfrutando de música muy especial y entraremos entonces al momento de la voz de Dios. Un mensaje muy lindo, direccionado para tu vida y tu corazón justo en este momento. Esperamos que disfrutes de la programación y que el próximo sábado te quedes con nosotros aquí a la misma hora en las mismas plataformas y también por Visión Global Radio 90.1. Que Dios te bendiga y que disfrutes de este sábado en familia. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Historias de fe. Yo soy Albi Rodrigo Beitia Ruiz y asisto a la Iglesia Central de la Concepción desde hace unos 40 años. El día 14 de septiembre en la noche confronté un problema de salud y fui ingresado al hospital regional por problemas de convulsión. Los riñones dejaron de trabajar y la parte del cerebro fue afectada. Fui inducido a un coma y estuve en coma por 23 días. No reaccionaba. Durante esos 23 días inconsciente, los médicos no daban mayores esperanzas de vida. Inclusive hubo uno que le dijo a un hermano de iglesia que trabaja allí que yo no pegaba, que no iba a sobrevivir y que si sobrevivía eso iba a ser un milagro. Durante el tiempo que estuve hospitalizado, sobre todo en las primeras semanas que estaba inconsciente, era una situación muy grave, la familia entraron en ayuno y oración. Y me enteré que la iglesia también hizo ayuno y oración por mi salud. Y cambiaron hábitos de orar, eso me lo dijeron, que se levantaban a las 12 o a la 1, a diferentes horas, la familia, tanto adultos como niños, a orar para buscar la respuesta en Dios. Eso lo agradezco. Durante 23 días en estado inconsciente estuve. Cuando salí de esa situación, tomé allí la decisión de lo que, como quedara, serle fiel a Dios. Y no importa cómo quedaba, si no podía caminar o lo que fuera, todo se lo iba a entregar a Dios. Esa era mi decisión. Después de esa situación de inconsciencia, en total estuve 47 días y los médicos me enviaron a la casa diciéndome que yo era un milagro de Dios. Así lo he tomado. Y aunque salí que no caminaba y con otros problemas, inclusive de diabetes y otra serie de problemas, sin embargo yo le decía a Dios, Dios, ayúdame a recuperarme. Y Dios fue, al cambiar los hábitos de alimentación, los médicos llegaron a la conclusión de que yo había superado el problema de diabetes, que no era diabético. Ahora que me he recuperado bastante, una de las cosas que pude hacer fue entregar a Dios diezmos y ofrendas que yo tenía por allí guardado, porque esa había sido mi decisión, serle fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas, porque Dios es fiel. Porque uno de los resultados fue que en febrero, que reanudamos
unos estudios que se habían interrumpido por la situación de salud. Producto de eso, 2 hermanos se bautizaron. Agradezco a Dios por lo que Él hizo por mí, por librarme de una situación tan difícil. Dios hizo un milagro en mi vida. Así que yo los exhorto a que seamos fieles a Dios, porque Dios es fiel. Y no solamente a través de los diezmos y las ofrendas, sino con los talentos y recursos que Dios nos ha dado. Su fidelidad es para siempre. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. En mis debilidades y en mi caminar, cuando en soledad me encuentro y mis pasos errantes van, tu misericordia y fidelidad traes paz a mi alma y calman la tempestad. Tu gracia y tu gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos. Frente al mar rojo se acecha Faraón, dentro del gran horno por ser fieles al Señor. Los vientos soplan fuerte, hay miedo a naufragar. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. Tu gracia y tu gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos. Cuando pase por las aguas, tú las apartarás. Y si por el fuego ando, tú me protegerás. Cuando venga la tormenta, mi barca sostendrás. En el valle de la muerte, mi vida librarás. Tu gracia y tu gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos. Cuando pase por las aguas tú las apartarás, y si por el fuego ando tú me protegerás. Cuando venga la tormenta mi barca sostendrás, en el valle de la muerte mi vida librarás. Cuando pase por las aguas tú las apartarás, y si por el fuego ando tú me protegerás. Cuando venga la tormenta mi barca sostendrás, en el valle de la muerte mi vida librarás. Gloria, justicia, victoria, tu nombre exaltamos, oh Dios, te adoramos, oh, te
Es para mí un privilegio poder estar con ustedes y poder en esta oportunidad presentar la palabra de Dios. Quisiera invitarte para que me acompañes en la oración en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Otórganos el don del Espíritu Santo a cada uno de nosotros y que en esta hora tu nombre pueda ser exaltado a través de nuestras vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Su nombre, Pedro. Forma especial que la Biblia utiliza del griego Petros, que significa Pedro o piedra, del arameo Kefas o Cefas, que significa piedra también. Pedro, la Biblia lo presenta como un hombre muy diferente a los demás discípulos. Era un hombre impulsivo, era un hombre algo atrevido, acostumbrado a su trabajo de la pesca, había formado un carácter rudo, tosco, áspero. La Biblia considera que Pedro era oriundo de una ciudad llamada Betsaida, según Juan 1:44, hermano del discípulo Andrés, y probablemente como Andrés afectado por el ministerio de Juan el Bautista. La Biblia nos presenta que Pedro estaba casado y que Jesús en un momento determinado fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra, quien estaba enferma. La Biblia también nos presenta en Hechos capítulo 4, versículo 13, que Pedro y los demás discípulos eran personas totalmente ajenas a una formación académica. Eran personas sin letras, no eran preparados. Todas estas características hacen de Pedro un personaje diferente, un personaje con ciertas cualidades fuertes, negativas, que uno no se explica por qué razón Jesús tuvo a bien llamarlo a su ministerio. Sin embargo, quisiera destacar en esta hora, queridos amigos que me están escuchando, que Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de Él. Dios no llama a los hombres porque seamos perfectos, sino porque a pesar de nuestras imperfecciones y mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, cada uno de nosotros pudiera ser transformado a su imagen y a su semejanza. Ese es Jesús. Y Jesús tuvo un trato muy especial con todos los discípulos en la Biblia. Pero cuando hablamos del discípulo Pedro, hay cosas significativas que no pueden ser pasadas por alto por ningún estudioso de la Biblia. Y en esta oportunidad he tomado un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. Y voy a leer lo que dice Lucas 5, del versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Jesús entró en una de esas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que le apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos pescado y hemos trabajado, pero no hemos tomado absolutamente nada, no tenemos ningún pescado, nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. El evento que describe Lucas, el capítulo 5, sucedió una preciosa mañana. Jesús, como era su costumbre, durante las horas de esa madrugada, había estado en comunión directa con su Padre, ya que sentía el peso de su misión y necesitaba traer palabras de aliento, de ánimo, para aquellos a quienes Él había venido a rescatar. Por lo tanto, pasó toda la noche en comunión con Dios, mientras los discípulos habían tratado de pescar durante toda la noche. Eran experimentados hombres de pesca, eran profesionales en ese oficio.
Eran hombres que conocían en qué momento oportuno debían lanzar las redes para pescar. Pero en esta ocasión, los discípulos habían venido completamente fracasados. No habían podido pescar un solo pez. Así que cuando terminaron su faena en horas de la madrugada, se acercaron a la orilla y allí ellos anclaron sus barcos y empezaron a tratar de limpiar las redes. Mientras Jesús terminó su comunión con Dios, Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea. Dice Lucas que era el lago de Genesaret, que es lo mismo, el mar, el lago, es lo mismo. Y amigos y hermanos, vale la pena destacar que en ese momento, allí, a orillas del lago de Genesaret, de paso, la palabra Genesaret significa jardín de riquezas. Y es interesante mencionarles a cada uno de ustedes que todo ese lugar de Galilea, a orillas del mar, es una zona muy fértil, a la orilla del lago, y hasta el día de hoy es una zona fructífera y que Israel ha capitalizado muy bien. Jesús se dirigía por la orilla del mar de Galilea cuando de repente es interceptado por una multitud de personas. ¿Qué querían las personas? Querían escuchar a Jesús. Tal parece que cuando Cristo hablaba, cuando Cristo enseñaba, su mensaje llegaba y tocaba los corazones de todas esas personas. Así que en esta ocasión no fue la excepción. Jesús, antes de hablar, ya que las personas tenían sed de escuchar su palabra, Jesús se dirige a Pedro y Jesús se sube a la barca de Pedro y Jesús da 3 indicaciones. Ahora, antes de entrar y ver las indicaciones, ¿cómo estarían los discípulos? Los discípulos estaban completamente frustrados, estaban allí limpiando sus redes en ese contexto mientras Jesús caminaba. Hay muchas personas que en nuestros días están posiblemente como los discípulos en aquel entonces, frustrados, limpiando sus redes. Y posiblemente estoy hablando para un padre que está limpiando las redes porque su hijo no ha aceptado a Cristo Jesús o porque su hijo se ha apartado del camino de Dios. Tal vez estoy hablando para una esposa que está limpiando, lavando sus redes porque su esposo la maltrata, porque su esposo la ofende, porque su esposo no quiere saber nada de Dios y ella está luchando allí con esas redes vacías. Posiblemente estoy hablando para una persona que está limpiando sus redes porque no se siente conforme consigo misma. Posiblemente ha perdido su trabajo, no tiene estabilidad. Posiblemente estoy hablando para una persona que no puede alcanzar éxito en nada de lo que emprenda. Amigos, así se encontraban los discípulos cuando Jesús llegó. Y Jesús da 3 indicaciones. Y la primera indicación que Jesús da es muy interesante. Dice la palabra en el versículo 3, y Jesús le rogó que se apartara de tierra un poco. Eso representaba, amigos, acción. Ya ellos estaban cansados, ya ellos habían decidido cerrar ese capítulo. Ahora Jesús se monta en la barca y le dice a Pedro, anda un poquito más allá. En aquel tiempo no existían los botes o las barcas de motor ni nada por el estilo. Había que forzarse, había que salir de la zona de confort. Por lo tanto, Pedro y sus compañeros hicieron el esfuerzo y se fueron un poquito más adentro. ¿Y por qué? Porque desde esa forma Jesús podía escuchar, las personas podían escuchar a Jesús mejor. Sus palabras eran llevadas por el viento y podían ser bien apercibidas y bien escuchadas por las personas que estaban allí presentes. Lo cierto es que el mensaje que Cristo presenta, la Biblia no lo describe, pero no hay duda alguna de que este mensaje tocó las fibras más íntimas de sus oyentes y las personas quedaron impactadas por el mensaje de Jesús. Sin embargo, Pedro, quien estaba en la misma barca mientras Cristo estaba predicando, Pedro estaba completamente descorazonado. Pedro no estaba poniendo atención al mensaje de Jesús. Muchos de nosotros nos encontramos en la iglesia, muchos de nosotros vamos a una actividad espiritual y mientras se presenta la palabra,
muchos de nosotros estamos descorazonados, no estamos poniendo atención, estamos pensando en otras cosas, en nuestros problemas, en nuestras calamidades, mientras la palabra de Dios se está presentando. Pedro estaba completamente descorazonado. Ahora, ¿qué había en el corazón de Pedro? ¿Qué había en la mente de Pedro? No hay duda que Pedro estaba pensando, queridos amigos y hermanos que me están escuchando, Pedro estaba pensando en la maldad de los sacerdotes y de los rabinos. También Pedro estaba pensando qué estaba sucediendo o qué había sucedido con Juan el Bautista, quien estaba languideciendo en su mazmorra. Pedro estaba pensando en el fracaso de la misión que ellos podían desarrollar para Jesús. Y mientras Pedro contemplaba las aguas y mientras Jesús estaba predicando, Pedro estaba completamente en otra onda y el futuro le parecía incierto, el futuro le parecía vacío. Muchos de nosotros estamos caminando con Dios. Muchos de nosotros tenemos, por la oportunidad que Dios nos ha dado, tenemos mucho tiempo de estar en los caminos de Dios, pero no tenemos una experiencia profunda con Cristo, no tenemos una experiencia verdadera con Él. Y además, hermanos y amigos, además de Jesús haberle dicho a Pedro, anda un poco más adentro, primera instrucción, ahora Jesús le pide algo muy directo a Pedro. Y Pedro recibe la segunda instrucción de Jesús. Boga mar adentro. Amigos, Jesús le está diciendo a Pedro, ve más adentro del mar. Jesús le está diciendo, ve a las profundidades. Sí, Pedro sabía lo que tenía que hacer. El experto en la pesca no era Jesús. Jesús era un carpintero. Jesús sabía de muchas cosas, pero la autoridad en pesca era Pedro, Andrés y sus compañeros. Así que Pedro obedece a Jesús y Pedro toma la acción. No me imagino cómo pudo haber sido esa barca de repente. No tenía motor. Puede ser que tuvieron que remar. No sé si tenían velas. Sin embargo, lo que sí sé es que Pedro no podía quedarse de las manos cruzadas. Boga mar adentro significa ve a las profundidades. Y en las profundidades vas a encontrar respuesta. Ninguno de nosotros puede sostener una relación con Jesús por la superficie. Ninguno de nosotros puede sostener una comunión con Dios a menos que nosotros avancemos y entremos en una atmósfera y en una dimensión espiritual profunda. Solo de esa manera, queridos amigos, nosotros podemos encontrar respuesta de Jesús a nuestras vidas. Boga mar adentro. En griego es duk in altum. Boga mar adentro. Profundiza tu experiencia conmigo. Profundiza tu comunión conmigo. Eso es lo que Cristo nos dice a cada uno de nosotros. Y quiero decirte que Pedro era una autoridad en la pesca. Pedro estaba vacío. Pedro estaba preocupado por las cosas materiales como podemos nosotros estar. Una noche de pesca representaba para ellos cierto potencial financiero, pero no habían pescado absolutamente nada y Jesús le dice, boga mar adentro. También te dice a ti Jesús en esta hora, amigo, cualquiera sea tu problema, no es bueno que te quedes sobre la superficie. Entra más adentro en una relación de estrecha confianza, de profundidad conmigo. Y yo te voy a enseñar y te voy a ayudar a salir adelante. Jesús le estaba dando lecciones a Pedro, espirituales, poderosas. Recuerden, Pedro era un experimentado pescador. Pero ahora Jesús le dice, boga mar adentro. Métete más, profundiza más. Así que Pedro le responde a Jesús ante la tercera indicación que Jesús le da. Boga mar adentro y lanza las redes. Y Pedro le dice a Jesús, Maestro,
toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Pedro, como cualquier pescador de Galilea, Pedro sabía que tratar de pescar con el día claro era casi imposible pretender sacar algún pez. Y es por eso que iban durante toda la noche a pescar. Pero en esa ocasión, Jesús le dice a Pedro, lanza tus redes. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene un significado profundo para Pedro, lo tuvo, y para nosotros también. Lanza tus redes significa inténtalo de nuevo. Posiblemente yo estoy hablando para una persona que ha tenido problemas en su matrimonio. Y Jesús te dice, lanza las redes. Procura intentarlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Posiblemente le estoy hablando a alguien que ha fracasado en sus estudios, en algún examen, en alguna materia. Jesús te dice, inténtalo de nuevo. Maestro, hemos tratado de hacerlo toda la noche, pero no hemos podido hacer absolutamente nada. Jesús le dice, inténtalo de nuevo, Pedro. Lanza las redes. Era imposible. Pero el Dios del cual yo te estoy hablando en esta oportunidad es un Dios que se ha caracterizado a través de toda la historia de hacer cosas fuera de la lógica humana, fuera de la razón. Cuando se acaba lo posible, entra entonces Dios en su dimensión de lo imposible. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios que hace cosas imposibles. Pero para eso debemos entrar en una relación profunda con Él. No podemos quedarnos en la superficie. No podemos quedarnos en la parte más lejana. No, debemos entrar en una comunión, en una conexión directa con Él. Amigos, y cuando todo esté perdido, cuando todo nos demuestra a nosotros que no hay posibilidad buena, recuerden que Pedro dijo unas palabras clásicas. Maestro, toda la noche hemos estado pescando. Aquí yo soy la autoridad en la pesca. Sin embargo, más en tu palabra echaré la red. Amigo, quizás todo humanamente hablando esté perdido, pero cuando tú invocas el nombre de Jesús, el Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, cuando tú invocas ese nombre, más en tu palabra echaré la red, entonces se une la dimensión humana con la dimensión divina y suceden cosas extraordinarias, suceden cosas maravillosas. Y fue en ese momento cuando en la palabra de Jesús Pedro se confió y Pedro lanzó las redes. Cuando intentaron sacar las redes, hermanos, eran tan grande el contenido que tenían las redes que corrían el riesgo de romperse. En ese momento, Pedro se ve en la necesidad de llamar a sus compañeros y los que estaban en la otra barca tuvieron que auxiliar a Pedro para asegurar el contenido de la pesca. Empezaron a luchar porque las redes se iban a romper y eran muchos los peces que habían allí. Y mientras esto estaba sucediendo, todos los que habían escuchado ese sermón poderoso de Jesús, todos aquellos que habían quedado llenos con las palabras maravillosas de ese mensaje, estaban contemplando de manera real un milagro que se estaba haciendo. Humanamente era imposible pescar algo, pero ahora habían pescado muchos peces. Y cuando hubieron asegurado el contenido de la pesca, hermanos, Pedro, impresionado, totalmente compungido, viene a donde está Cristo y hace una de las declaraciones más poderosas que la Biblia nos presenta a nosotros. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8, última parte. Ah, hermanos y amigos, qué tremendo ese milagro que Cristo había realizado. Pedro vio en Jesús aquel que tenía toda la naturaleza bajo su dominio. Pedro vio a Jesús aquel que controla la naturaleza. Por supuesto, era el Hijo de Dios, era el Logos, era la palabra, era aquel que había dado vida,
Era aquel que había creado los mundos, el universo. Era Dios. Pedro vio en Jesús aquel que tenía toda la naturaleza bajo su dominio y entonces reconociendo, apártate de mí que soy pecador. Pedro se tiró de rodillas. Le dijo, apártate, pero lo tomó de sus pies a Jesús. Apártate, pero lo tenía sujeto. Hermanos y amigos, la presencia de la divinidad de Cristo reveló en el apóstol su falta de santidad. Cristo estaba realizando un milagro poderoso y Pedro había descubierto que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Y ahora Pedro, amigos, Pedro queda completamente impresionado. Quítate, lárgate de mí, Jesús, pero lo tiene sujeto de sus piernas. Oh, hermanos, sin reconocimiento no puede haber transformación. Pedro está reconociendo que es un pecador. Pedro está reconociendo que es una persona que ha tenido muchas luchas en su vida. Pedro está reconociendo que él ha sido un fracasado. Pedro está reconociendo que él no vale nada ante la pureza infinita. Y así es, cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Cristo Jesús, nos vamos a sentir más pecadores. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Pero Pedro, amigos, tenía al Rey del universo delante de sí y Pedro se sentía sucio. Apártate de mí. Cuando tú te acercas al omnipotente Jesús, tus pecados van a salir a flote. Cuando tú más camines ante la presencia de Jesús, más sucio te vas a sentir. Pero las personas que nos rodean, a medida que nosotros nos acercamos a Jesús, van a ver un cambio gradual, progresivo en cada una de nuestras vidas. Ese es el milagro de la santificación. Ese es el milagro de la cual Cristo nos está hablando a nosotros. Pedro temblaba, Pedro estaba asustado. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y allí Jesús le hace el segundo llamado al apóstol Pedro. No temas. Yo pregunto, ¿tienes temor? Yo pregunto en esta hora, ¿qué le temes? ¿Le temes a encontrar un buen esposo? ¿Le temes a encontrar de repente una compañera que te haga feliz por toda la vida? ¿Le temes a tus padres? ¿Le temes a tu jefe? ¿O te temes a ti mismo? Estamos viviendo en la era del temor. Hay mucho miedo, hay mucho temor en el planeta Tierra. Pero Cristo nos dice lo que le dijo a Pedro: no temas, no te preocupes. Yo estoy contigo y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo alabo a Jesús y este mensaje tiene el único propósito de exaltar a Jesús. Porque Jesús nos enseña a nosotros 3 importantes lecciones poderosas. Jesús nos enseña a obedecer. Jesús le rogó a Pedro, llévame un poco más adentro, y Pedro obedeció. Después Jesús le dice, boga mar adentro y lanza las redes, y Pedro obedeció. Jesús estaba enfrentando a Pedro con su propia realidad y le está diciendo a Pedro, mientras hagas de la pesca lo más importante de tu vida, lejos de mí estarás fracasado. Pero ahora, a través de su propio negocio, Jesús le da una lección a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Jesús se adaptó a la necesidad. Yo no sé cuál es tu oficio, yo no sé a qué tú te dedicas. Puede ser un doctor, puede ser un maestro, puede ser un profesor, puede ser un mecánico, puede ser un comerciante. Pero Jesús te dice, mientras hagas de tu oficio lo más importante de tu vida, lejos de mí, estarás fracasado. Yo no sé si eres un pastor. Y muchos de nosotros estamos trabajando para Dios, pero estamos desconectados con Dios o hacemos las cosas de manera mecánica. Queridos amigos y hermanos que me están escuchando, allí Pedro recibió una ordenanza y Pedro recibió
algo importante, una misión. Todos nosotros tenemos una misión en la vida. Y cada uno de nosotros debe encontrar cuál es el propósito de su existencia. Cada uno de nosotros debe encontrar para qué está aquí. Y cada uno de nosotros debe entender que no debemos existir. Esa mesa existe porque alguien la hizo, pero esa mesa no tiene vida. Muchas personas existen, pero no viven. Pero en el nombre de Jesús, si abres tu corazón a Cristo, vas a encontrar sentido a tu existencia. Estamos viviendo en la época en donde hay crisis existencial. Y Cristo nos dice a nosotros, abre tu mente, abre tu corazón, y yo quiero darte vida. Y he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos, no puedo dejar mi mensaje aquí. Quiero decirte en esta hora, mientras tú no reconozcas tu necesidad, como lo hizo Pedro, apártate de mí que soy pecador. Mientras tú no reconozcas que eres pecador, Dios no puede hacer nada por ti. Porque no hacemos lo que dijo Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Todos nosotros tenemos luchas, tenemos pruebas. Todos nosotros nos encontramos muchas veces lavando las redes. Todos nosotros nos encontramos frustrados por X o Y cosas. Sin embargo, Jesús en esta hora te dice, abre tu corazón, abre tu mente. Estoy tocando la puerta. Si oyes mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí estoy a la puerta y llamo, nos dice Apocalipsis. Si abres la puerta de tu corazón, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Por lo tanto, lo que yo te tengo que decir en esta mañana y en esta hora, es el momento oportuno para abrir nuestra vida y darle nuestro corazón a Cristo Jesús. Pedro lo hizo. Y ese hombre sin conocimiento, sin letra, vulgar, tosco, áspero, fue un hombre poderoso en el Evangelio y murió de la misma forma que Cristo Jesús, boca abajo. Y encontraremos a Pedro en el reino de los cielos. Posiblemente tu carácter y el mío es igual o peor que el de Pedro. Pero Cristo nos dice a nosotros en esta hora, no temas, desde hoy te daré una misión. Encuentra la misión de tu vida. Cristo ha hecho todo para ti y Cristo te ha preparado para el reino de los cielos. Si el deseo tuyo, reconociendo que eres pecador y reconociendo que necesitas de Él, es que Él te ayude y te transforme, yo quiero invitarte en este momento a terminar conmigo con una palabra de oración. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Muchos de nosotros nos encontramos lavando nuestras redes, estamos frustrados, estamos cabizbajos, estamos afectados por la duda, por la incredulidad, por el pecado. Señor Jesús, pero tú nos invitas a extender nuestra comunión contigo. Boga mar adentro, profundiza más nuestra relación contigo, Señor. Reconocemos que somos pecadores y pedimos, ten piedad de nosotros. Oramos para que nos puedas transformar y para que entremos en una dimensión diferente, espiritual, y podamos ser personas que reconozcan su propósito y su misión, y que podamos caminar contigo a la patria celestial. Gracias, Señor, porque en esta hora has hablado a nuestros corazones y nos has dicho que no debemos temer, que debemos estar listos porque tú nos has encomendado una misión y debemos cumplirla. Pero para eso necesitamos que tú vengas a nuestras vidas, que perdones nuestros pecados y que nos capacites. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. En soledad, en aflicción.
aflicción. Mi Dios atento está, su mano me sostendrá, su espíritu hoy me ayudará a seguir. Cristo, mi Dios, junto a ti seguro estoy. Solo Cristo es mi paz y mi sostén. Cristo es mi brazo al caer. Cristo fuerza mi alma da. Cristo es mi paz y mi sostén. Cristo es mi brazo al caer. Cristo fuerza mi alma da. Cristo. Por tu amor, hoy libre soy, libre. En la cruz salvado estoy. Mi protector, mi salvador, por siempre fiel. Hoy quiero vivir